Hola, 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 gente linda de mi canal. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, radiantes y listos para el chisme. Yo como siempre emocionada, con la batería de mi teléfono al 100% y mi taza de café a punto de enfriarse, porque hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos. ¿Preparados, listos, drama de telenovela? Sí, amigos míos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces complicado mundo del amor y el desamor, pero con un toque muy especial. Hoy, la lupa de la farándula la ponemos en dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, los reyes de asterisco Lofi sin de asterisco. Los que nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la pantalla. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en secreto, ¿cómo les va ahora en el terreno sentimental? ¿Han encontrado un nuevo amor? ¿Hay nuevas chispas encendidas? ¿O el destino, ese travieso guionista de la vida real, les tiene reservadas otras sorpresas? Prepárense porque les tengo todos los detalles, los chismecitos jugosos, las especulaciones más picantes, las fotos que andan circulando por las redes y por supuesto, un poquito de mi opinión personal, esa que siempre les encanta escuchar. Ya saben que a mí me gusta ser transparente y decir las cosas como son, con ese toque de picardía que nos caracteriza. Así que si son fans de Hande, de Kerem, o simplemente aman el mundo de las celebridades y los romances, quédense conmigo. Vamos a desentrañar juntos los misterios del corazón, a analizar las miradas, a interpretar los silencios y por supuesto, a disfrutar de este viaje lleno de emociones y sorpresas. Y antes de que empecemos con lo bueno, ya saben, mis amores. No se les olvide suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ningún vídeo. Es como tener una cita conmigo cada semana. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así, serán los primeros en enterarse de todo el chisme y no se perderán ni un detalle de la vida de sus celebridades favoritas. Es como tener un pase VIP a la farándula. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. A darle al chisme. Asterisco, empecemos con Hande Erçel, la Eda Yildiz de nuestros corazones asterisco. Nuestra querida Hande, la que conquistó el corazón de Serkan Bolat, el arquitecto más frío y guapo de Estambul, y también el nuestro, con su sonrisa radiante, su encanto natural y esa forma de interpretar que nos hacía sentir cada emoción como si fuera propia. Hande, después de su ruptura con Kerem, ha mantenido un perfil un tanto más reservado en lo que respecta a su vida amorosa, y eso es comprensible. Después de todo, una ruptura pública con tanta atención mediática, es un trago amargo. Pero eso no significa que no haya habido rumores y especulaciones, porque, claro que sí. El mundo del Internet, ese caldo de cultivo de chismes y especulaciones, no perdona. Y en cuanto Hande se dejó ver con un hombre que no era Kerem, las alarmas se encendieron. Hemos visto nombres, hemos visto fotos, hemos analizado miradas, hemos interpretado gestos, pero, hasta el momento, nada confirmado al 100%, nada que nos haga decir eureka. Hande está enamorada de nuevo. Lo que sí es evidente es que Hande se encuentra muy enfocada en su carrera profesional, y eso me encanta. La hemos visto protagonizando proyectos importantes, trabajando con grandes marcas, posando para portadas de revistas, asistiendo a eventos glamurosos y, en general, consolidándose como una de las actrices más relevantes de Turquía. Y lo digo con orgullo. Porque Hande se lo merece, ha trabajado duro, ha demostrado su talento y ha sabido manejar la fama con elegancia y clase. La hemos visto en series como Bambaska Bir y donde demostró su versatilidad actoral, interpretando un personaje con matices complejos, explorando la dualidad de la personalidad. Y aunque la serie no tuvo el éxito arrollador que se esperaba, Hande brilló con luz propia, recibiendo elogios por su interpretación. Además, Hande ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con marcas de renombre y convirtiéndose en una de las influencers más influyentes de Turquía. Su estilo elegante y sofisticado es admirado por miles de personas, quienes buscan inspiración en sus outfits y en su forma de vida. Hande es una mujer que sabe lo que quiere, que se esfuerza por alcanzar sus metas y que no se deja intimidar por las adversidades. Y eso, mis amores, es algo que me encanta ver. Es una mujer empoderada, con las ideas claras y con una determinación envidiable. Y personalmente me encanta verla brillar. Creo que es una mujer muy talentosa, con una belleza natural y sobre todo, con mucha clase.
Y eso, en un mundo tan superficial como el de la farándula, es algo que se agradece. Además de su carrera, Ande siempre ha sido muy activa en causas sociales, y eso es algo que me llena de orgullo y admiración. La vemos involucrada en proyectos que promueven la conciencia sobre el cáncer, una enfermedad que, lamentablemente, ha tocado su vida de cerca. También la vemos participando en iniciativas para el bienestar animal, luchando por la protección de los animales y por el respeto a sus derechos. Y por supuesto, la vemos involucrada en causas que promueven la educación y el desarrollo de los niños. Y creo que eso habla mucho de ella como persona. Nos demuestra que no solo es una cara bonita, sino una mujer comprometida, con un corazón enorme y con una sensibilidad especial hacia los problemas de los demás. Es una mujer que utiliza su fama para hacer el bien, para ayudar a los que más lo necesitan y para construir un mundo mejor. Y eso, mis amores, es algo que se aplaude de pie. En cuanto a su vida personal, Ande parece estar disfrutando de su soltería, y eso también es respetable. La hemos visto compartiendo tiempo con sus amigas, viajando por el mundo, explorando nuevos lugares, disfrutando de la naturaleza, visitando museos, y en general, viviendo la vida al máximo, aprovechando cada momento y sacándole el jugo a cada experiencia. La hemos visto en la costa italiana, paseando por las calles de París, relajándose en las playas de Bali, y en cada lugar, irradiando felicidad y disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Y eso, mis amores, es algo que me alegra mucho. Verla feliz, tranquila y disfrutando de la vida, es lo que todos queremos para ella. Y aunque los fans siempre estamos deseando verla felizmente enamorada, con un nuevo amor que la haga suspirar y que la acompañe en su camino, también es importante respetar su espacio y su privacidad. Cada uno tiene sus propios tiempos, sus propias necesidades y sus propias formas de vivir la vida. Y Ande, como cualquier persona, tiene derecho a elegir lo que quiere, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida de la forma que le haga sentir más feliz. Lo que sí les puedo decir es que, sea cual sea la situación sentimental de Ande, la apoyamos incondicionalmente y le deseamos lo mejor. Que encuentre la felicidad en donde quiera que esté, que siga brillando con su talento, que siga siendo la persona maravillosa que es y que siga inspirando a millones de personas en todo el mundo. Porque ella se lo merece. *** Ahora, vamos a hablar de Kerem Bürsin, el ser cambolat que nos robó el corazón ***. Ay, Kerem. Él, por otro lado, ha sido un poco más abierto en lo que respecta a su vida amorosa después de su ruptura con Ande. Aunque, claro, siempre dentro de un margen de respeto y discreción, porque Kerem es un hombre que valora su privacidad y que sabe que su vida personal es algo que debe proteger. Después de la separación, se le ha relacionado con varias mujeres, algunas del mundo del espectáculo y otras no tanto. Hemos visto fotos, hemos leído rumores, hemos escuchado especulaciones, pero como siempre, nada confirmado oficialmente. Uno de los rumores más sonados fue su supuesta relación con la actriz Stephanie Cayo. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó la relación, y todo quedó en especulaciones y rumores. También se le ha relacionado con otras mujeres del mundo del espectáculo, con actrices, modelos y *influencers*. Pero como ya dije, nada confirmado, nada que nos haga decir Kerem está enamorado. Lo que sí sabemos es que Kerem ha estado enfocado en su carrera actoral, y eso es algo que me enorgullece. Lo hemos visto protagonizando proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento, su profesionalismo y su versatilidad como actor. Lo hemos visto en series como *Jakob Seversen *, donde protagonizó junto a Afsanur Sankaktutan, demostrando una vez más su capacidad para conectar con el público y para crear química con sus compañeras de reparto. La serie, aunque no tuvo el éxito arrollador de *Love is in the Air fue un éxito, y Kerem volvió a demostrar su valía como actor. También lo hemos visto en proyectos internacionales, trabajando con directores y actores de renombre, y demostrando que su talento no tiene fronteras. Kerem es un actor que se atreve a explorar nuevos caminos, a asumir retos y a demostrar su capacidad para interpretar diferentes personajes. Y eso, mis amores, es algo que se valora mucho en el mundo del espectáculo. Además, Kerem es un hombre con muchas inquietudes, con una mente abierta y con un gran interés por el mundo que le rodea. Se preocupa por el medio ambiente, por la igualdad social, por los derechos humanos y por el bienestar de los demás. Lo hemos visto involucrado en campañas de concienciación, en eventos benéficos, en iniciativas que promueven la educación, la salud y el desarrollo de los niños.
Y en general, tratando de hacer del mundo un lugar mejor, de aportar su granito de arena para construir una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Kerem es un hombre que utiliza su fama para algo más que su propio beneficio. Es un hombre que entiende la responsabilidad que conlleva ser una figura pública y que la utiliza para hacer el bien, para ayudar a los que más lo necesitan y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Y eso, mis amores, es algo que se aplaude con fuerza. En cuanto a su vida sentimental, Kerem parece estar disfrutando de su soltería, y eso es respetable. Lo hemos visto compartiendo tiempo con sus amigos, viajando, explorando nuevos lugares, disfrutando de la naturaleza, practicando deportes, y en general, viviendo la vida intensamente, sacándole el jugo a cada momento y aprovechando cada oportunidad. Lo hemos visto en la playa, surfeando en la montaña, haciendo senderismo en la ciudad, disfrutando de la gastronomía local, y en cada lugar, irradiando energía positiva y demostrando que la vida es una aventura que hay que disfrutar. Y eso, mis amores, es algo que me alegra mucho. Verlo feliz, tranquilo y disfrutando de la vida, es lo que todos queremos para él. Y al igual que con Ande, le deseamos lo mejor en su búsqueda de la felicidad. Que encuentre a esa persona especial que lo haga sonreír, que lo acompañe en esta aventura llamada vida, que lo apoye en sus sueños y que lo ame por lo que es. Porque Kerem se lo merece. ***, podría haber una reconciliación en el futuro. El eterno dilema del amor ***. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en el corazón de los fans y que alimenta los sueños de los románticos empedernidos es: ¿podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Será posible que Ande y Kerem, los Serkan y Eda de la vida real, vuelvan a estar juntos? Ay, amigos, la verdad es que nadie lo sabe. El amor es impredecible, el destino es caprichoso, y las segundas oportunidades existen, aunque a veces parezcan un espejismo. En este momento, no hay ninguna señal concreta que sugiera que eso pueda suceder. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones de amor, no hay gestos que nos hagan pensar que la llama del amor sigue encendida. Lo que sí es cierto es que ambos actores mantienen una buena relación y se respetan mutuamente, y eso, en un mundo tan competitivo y a veces hostil como el del espectáculo, es algo valioso. Se han despedido con cariño, se han deseado lo mejor, se han mostrado respeto y admiración mutua. Y eso, mis amores, es algo positivo, algo que nos da esperanza, aunque sea un poquito. En el mundo de las celebridades, es muy común que las parejas se separen, que rehagan sus vidas con otras personas, que encuentren nuevos amores y que a veces incluso vuelvan a juntarse. El amor es un misterio, y el corazón tiene sus propias razones que la razón desconoce. Y creo que es importante respetar esas decisiones, respetar los tiempos de cada uno y desearles lo mejor a ambos, sin importar con quién estén, sin importar con quién decidan compartir su vida. Lo importante es que Ande y Kerem sean felices, que continúen con sus carreras profesionales, que sigan siendo las estrellas que tanto admiramos y que sigan iluminando nuestras vidas con su talento y su encanto. Y pase lo que pase, siempre tendremos *Love is in the air* para recordarnos la magia que crearon juntos, para revivir los momentos de alegría, de emoción y de suspenso que nos hicieron vibrar y para creer, una vez más, en el poder del amor. ***, en resumen y en mi opinión personal ***. Así que en resumen, mis amores, Ande Erçel y Kerem Bürsin están rehaciendo sus vidas amorosas, cada uno por su lado, caminando por caminos diferentes, pero siempre con la esperanza de encontrar la felicidad. Ande se encuentra enfocada en su carrera, en causas sociales, en su desarrollo personal, y en disfrutar de la vida al máximo. Es una mujer fuerte, talentosa, con clase y que merece toda nuestra admiración y apoyo. Kerem continúa trabajando en proyectos profesionales, demostrando su talento, su versatilidad y su compromiso con el mundo. Es un hombre sensible, preocupado por los demás, con una mente abierta y que merece toda nuestra admiración y respeto. Ambos parecen estar disfrutando de su soltería, de sus amistades, de sus viajes y de su libertad. Y aunque los rumores de romance siempre están presentes, no hay nada confirmado, nada que nos haga decir que están juntos de nuevo. Y como siempre les recuerdo que la vida de las celebridades es un misterio, que lo importante es respetar sus decisiones, respetar sus tiempos, desearles lo mejor y, sobre todo, disfrutar de su talento y de su trabajo. Y en mi opinión personal, creo que ambos son dos personas maravillosas, talentosas y que se merecen todo lo bueno de la vida. Les deseo lo mejor, que encuentren la felicidad en donde quiera que estén, que sigan brillando y que sigan siendo las estrellas que tanto admiramos. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, bienvenido sea.
Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices. Y por último, quiero decirles que Love is in the air siempre estará en nuestros corazones. Es una historia que nos enseñó a creer en el amor, en la perseverancia, en la amistad y en la importancia de perseguir nuestros sueños. Y aunque la historia de Eda y Serkan haya terminado, el amor, ese sentimiento mágico y misterioso, siempre está presente, esperando, acechando, para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y ahora, la despedida, Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que hayan disfrutado del chisme y que hayan aprendido un poquito más sobre la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de la situación sentimental de Hande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? ¿Qué otros temas les gustaría que tocáramos en el canal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan, debatir sobre los temas y compartir sus opiniones. Son la parte más importante de este canal. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de chisme, análisis, drama, risas y sobre todo, mucho, mucho amor. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. No se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más drama de telenovela. Prepárense porque se viene lo bueno. Un beso enorme, un abrazo apretado y hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Y que el amor siempre esté en el aire.